Hola, muy buenos días. Damos inicio a la primera jornada de FEFANEX respecto de la natalidad y el mundo laboral para las empresas. Hoy vamos a contar, bueno, primero agradecer a todos vuestra participación, lo que es toda la convocatoria que nos ha hecho a través de la Cámara de Comercio, Junta de Extremadura y demás organismos oficiales que han colaborado. También la tesorería de la Seguridad Social, con la que vamos además a contar con un ponente de primer orden, Salvador Ramajo. Y para dar inicio a la jornada, estamos enfocados hoy en la parte norte de Extremadura. Vamos a hablar de datos de Extremadura. Es extrapolable a todos los rincones de la comunidad autónoma, pero bueno, pues tenemos la participación de los empresarios del norte de Extremadura gracias a la colaboración también de AFANorte, una de las asociaciones que pertenecen a FEFANEX. Voy a haceros una pequeña presentación para bueno, pues ponernos en situación y ver pues cuánto nos va a costar la natalidad a las empresas, ¿no? Bueno, en situación. Ahora sí. En primer lugar, presentarnos, ¿vale? Mi nombre es Luis Fernando, soy el presidente de la Federación de Familias Numerosas. Nos acompaña Monse de AFANortex, Federación, o sea, Asociación de Familias Numerosas del Norte de Extremadura, y Salvador Ramajo como responsable de la tesorería de la Seguridad Social desde Plasencia. ¿Quién es FEFANEX? FEFANEX, como os he dicho, es la federación que agrupa a diferentes asociaciones dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Tenemos la Asociación de Badajoz, que se llama ANFAGUA, la Asociación de Familias Numerosas de Cáceres y la Asociación, como hemos dicho, del Norte de Extremadura. Lo que venimos a decir del Tajo hacia el norte, que es la diferenciación que tenemos en Extremadura. Próximamente, pues bueno, pues se está tratando de que Mérida también tenga su propia asociación por llegar más a las familias y a todos los que necesitan de nuestros servicios, ¿no? ¿Qué papel jugamos en la sociedad? Pues simplemente el de representación, ¿no? Representamos a todas las familias que deciden tener, bueno, pues un mayor número de hijos, ¿no? Que lo que estamos acostumbrados a ver o lo que las estadísticas nos están dando. Actualmente en Extremadura son más de 20.000 familias a las que representamos y las que, bueno, pues de cierta medida, a través de la administración y demás, pues le generamos ciertos servicios sobre todo para ayudarlas y estar acompañándolas en todos los trámites. En estas jornadas que iniciamos hoy, nos hemos planteado ciertas situaciones. Primero, ver cuál es la natalidad que tenemos. Estamos empezando a tener serios problemas a nivel nacional y, por supuesto, localizados a nivel de comunidad autónoma. El mundo laboral creemos que tiene su parte de responsabilidad y, bueno, pues queremos participar en que ese desconocimiento pues que no sea tal, ¿no? Entonces, nuestra intención es crear estos espacios que luego colgaremos en nuestro portal de YouTube para que se puedan visualizar con mayor tranquilidad, ya que estamos utilizando el directo, que bueno, pues también el mundo empresarial, las horas y demás, pues suelen tener mayor problemas a la hora de conectarse. Aún así, tengo que dar gracias porque tenemos una amplia participación. Y en estas jornadas, estas pequeñas jornadas que nunca nos vamos a ir a más allá de media hora, 45 minutos, para que sean muy rápidas, muy directas, con cosas de actualidad y que lleguen directamente, pues eso, a un vídeo, una participación y que luego nos pueda llegar a generar incluso pues algún chat o algún foro de intercambio de opiniones, ¿no? Las diferentes etapas que queremos tocar pues son lo que es la etapa previa a la maternidad o paternidad, que es el embarazo, la maternidad o paternidad propiamente dicha, con esos periodos de baja laboral, muy importante para las familias y sobre todo para todos aquellos que después de disfrutar esa maternidad y paternidad vuelven al trabajo y necesitan pues ciertas medidas de conciliación, porque los niños siguen siendo pequeños y hay que cuidarlos. Entonces, esa parte de conciliación de familias numerosas vemos que es muy importante y queremos implicar a la empresa y a la administración sobre todo de que se lleven a cabo
Pues primero para tener un buen clima laboral que para todos es fundamental, ¿no? Y luego un punto también muy importante para la familia, sobre todo en el caso de los que deciden tener más de 3 hijos, ¿no? Que se considera, a través de la normativa, se consideran familias numerosas. Cuando decides estar un periodo de tiempo ya más largo de la cuenta, ya no solo esa maternidad o paternidad, sino varios años, por 2, 3 años, hasta que el pequeño de los hijos ya tiene su cierta autonomía y tanto el padre o la madre, el progenitor que haya decidido dedicarse a la crianza de los pequeños, quiera volver al mundo laboral, pues que se encuentre, bueno, pues que se encuentre formado, que se encuentre con plenas circunstancias y con plenas garantías de que pueda volver al mundo laboral, a la empresa, pues con eso, digo, sobre todo con una formación y, bueno, pues con una estabilidad o con incluso ayudas a nivel de empresa, ¿no? Aquí me gusta hacer el hincapié, ¿no?, de que cuántas empresas en Extremadura ahora mismo tienen menos de 10 trabajadores. Y algunas familias nuestras, de familias numerosas, pues estamos diariamente conviviendo pues 10, 12, hasta 14, 15 personas dentro de una unidad familiar con con un solo ingreso, en un espacio reducido, con logística, con compras, con niveles presupuestarios, con marketing, con reparto de tareas, o sea que los progenitores, tanto padre o madre, pues están haciendo de auténticos consejos de administración dentro de las casas, ya digo, a nivel muchísimo más empresarial que muchas, desgraciadamente, muchas pequeñas empresas o microempresas de Extremadura, ¿no? Entonces, darle esa felicitación a esos padres que todos los días, esas madres que todos los días luchan por sacar la empresa familiar adelante, ¿no? La empresa familiar desde el hogar, el hogar, no la empresa familiar de... Dicho esto, pues nada, simplemente para poner en situación. La natalidad. La natalidad, los datos que tenemos del INE del año pasado, 2019, son los que están cerrados. Han nacido en Extremadura 7.630 niños, un 2,4% menos que el año anterior. Ya se empieza la pirámide a invertir. ¿Eh? Esta pirámide invertida, pues, ¿qué nos está llevando? Pues nos está llevando a que tengamos menos nacimientos que mortalidad. Por lo tanto, la estabilidad económica de la que todos tenemos que ser responsables, pues empieza a tener ciertos problemas. Esta tendencia a la baja no es algo espontáneo que haya ocurrido en el año anterior, no. Estamos hablando que desde el año 2010, cuando nacieron 10.128 niños, los 10.000 niños, empezó la tendencia a la baja. O sea, llevamos 9, 10 años con menos nacimientos. Muchos de los estudios que tenemos acceso a través de la Federación y a través de de toda la publicación que hay, bueno, pues dan ciertas pautas y ciertos hitos en los que tenemos que hacer mayor hincapié para que la natalidad vuelva a sus estados. Uno de ellos es la estabilidad económica que necesitan los jóvenes antes de crear una familia o antes de crear una unión para tener hijos, ¿no? También la edad de tener hijos también ha crecido muchísimo. Estamos hablando de más de 32 años, 32, 34 de media. También eso desvirtúa pues todo lo que veníamos estableciendo como estabilidad. Una persona, cuando sale de la universidad, lo ideal es que encuentre su trabajo, tenga cierta estabilidad económica y laboral, cree su familia y pues piensen en tener hijos. Ciertamente los hijos son una bendición, pero bueno, no tenemos que olvidar que la responsabilidad de tener hijos pues siempre lleva un respaldo de estabilidad para todo, ¿no? Para educación, para todo lo que conlleva el tener hijos. La media actual de hijos, estamos hablando de 1,2. Estamos por debajo de la media nacional en Extremadura. También, bueno, pues muy preocupante, ¿no? El envejecimiento de la sociedad, con una tasa de mortalidad de 10,6, que cada vez es menor. Cada vez la tasa de mortalidad sí que es cierto que es menor, y cada vez con una esperanza de vida mayor. Estamos hablando entre 82 y 84 años, la esperanza de vida de nuestros mayores. Por lo tanto,
bueno, pues no corresponde hoy analizar estos datos macroeconómicos, pero al final sí que necesitamos gente joven que trabaje, que mantenga el nivel productivo de la comunidad autónoma y sobre todo, bueno, pues que podamos luego tener acceso los que nos corresponda a una pensión digna cuando nos toque, ¿no? Entonces, pues con estos datos tan preocupantes, nos pensamos desde Familias Numerosas que ya tenemos, bueno, ya aportamos nuestro granito de arena, ¿no? Desde la libertad del número de hijos que nosotros deseamos tener. Bueno, pues ¿qué es lo que podemos hacer? Pues sobre todo buscar soluciones, animar a la sociedad, hacer políticas activas de natalidad, de empleo, implicar a la administración para que lo que es el tener hijos pues no se vea como una carga, sino al final como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad bueno, pues de estabilidad, en principio, social, personal y sobre todo, bueno, pues de bienestar, ¿no? De bienestar. Por eso queremos implicar a las familias, a la empresa, a la administración, todo mediante políticas activas, ¿no? De ahí, pues, nuestra píldora formativa o informativa, como lo queramos ver, de cuál es el coste real de la natalidad. Ya, como he dicho al principio, hoy va a ser la primera jornada, no nos extendemos mucho, van a ser pinceladas, van a ser conocer, tener ese conocimiento para que tengamos todos claros cuánto nos puede surgir, ¿no? Para ello, bueno, pues contamos con Salvador Ramajo. ¿eh? Muchas gracias, Salvador, por acompañarnos. Te voy a dar paso para que nos cuente, bueno, pues desde el punto de vista de cotizaciones y demás, cuánto puede costarle o no costarle, si realmente no cuesta a la empresa, pues eso, lo que es la natalidad y tener hijos, que es de lo que estamos hablando. Muchas gracias, Salvador, te doy la palabra. Buenos días, os agradezco la invitación a ofrecer el punto de vista, en este caso de mi organismo al que pertenezco, la Tesorería General de la Seguridad Social, en su dirección provincial de Cáceres. Yo trabajo en la Administración de Plasencia sobre este tema que ciertamente de la natalidad es complejo, con distintos factores que intervienen. Uno de ellos, desde luego, es la vinculación que tiene con la empresa, porque la mayor parte de las situaciones de maternidad se producen en familias con padres trabajadores, ¿no? En una relación laboral hay una mutua contraprestación entre empresa y trabajador de salario y de trabajo y de actividad. El problema surge cuando una de las partes, la parte del trabajador trabajadora, pues deja de prestar su servicio. Sin embargo, el contrato se mantiene en vigor y de ahí nacen derechos y obligaciones. Y más aún cuando surge un tercero, como puede ser el Estado, como puede ser en este caso concreto que vamos a considerar el sistema de seguridad social, que exige cotización. Voy a dar paso a la presentación. Hay determinadas situaciones, como las que recoge el Estatuto de los Trabajadores, de suspensión de la relación laboral. Algunas de ellas pues, no generan obligaciones para la empresa, pero hay otras que sí. Por ejemplo, las que estamos viendo, las que establece el artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores y que están subrayadas ahí: el nacimiento, la adopción, la guarda con fines de adopción o acogimiento, el riesgo durante el embarazo y el riesgo durante la lactancia natural. ¿Suponen estas situaciones un coste para la empresa? Pues vamos a ver, ya al principio se puede afirmar que no. Vamos a verlo con detalle. Aquí en esta problemática pues están implicadas cuestiones laborales, cuestiones de seguridad social. En cuanto a seguridad social, pues hay un ámbito de visión, un enfoque que es el que ofrece mi organismo, la Tesorería General de la Seguridad Social, que es la responsable de la recaudación de las cuotas de seguridad social, pero luego está también la parte del Instituto Nacional de Seguridad Social con todas las prestaciones para atender a esas situaciones protegidas, y también hay cuestiones laborales implicadas. De principio, decía, se puede afirmar que no supone un coste para la empresa.
Estas situaciones de suspensión de la relación laboral que hemos visto implican cotización, obligación de cotización. Por tanto, tenemos por una parte que el trabajador, cuando ocurre el nacimiento o necesidades de cuidado del hijo, no presta su actividad. La empresa se queda sin ese puesto de trabajo cubierto, pero sin embargo debe seguir cotizando por él. No le abona su salario, porque para eso entra en juego la prestación, el subsidio a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que se hace cargo de su salario y a su vez cotiza la parte correspondiente en la cuota al trabajador. Sin embargo, a la empresa le sigue correspondiendo cotizar la parte empresarial durante ese tiempo de suspensión, en esas situaciones que hemos visto anteriormente. La cotización se realiza en Seguridad Social por diferentes contingencias, algunas de ellas muy importantes, como pueden ser la jubilación o posible incapacidad, que pueda ser permanente, pueda ser temporal, el desempleo, el accidente de trabajo, la enfermedad profesional, determinadas contingencias con unos tipos de cotización que suponen un coste evidente para la empresa en cualquier contratación. Pongo ahí este cuadro para recoger ese coste, lo que sería, en un ejemplo concreto, pues podría ser la parte empresarial de un trabajador, pues sobre la base se calcula sobre la retribución, sobre la nómina, pues la parte empresarial ascendería a un 31,55%, que puede variar más arriba, más abajo, dependiendo fundamentalmente del riesgo de la actividad concreta que se realiza. Las otras partes son fijas, ¿no? Pero la cotización por accidente de trabajo es variable. Y la parte del trabajador, que en este caso de suspensión por estas situaciones, como decía, lo abona directamente el Instituto Nacional de la Seguridad Social, sería un 6,35%. Pues bien, aquí pongo un ejemplo de cuál sería el coste para un trabajador en activo y para un trabajador en descanso por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural. Un salario de 1.200, aproximadamente unas cuotas de seguridad social de 400 euros, por redondear sería un poco menor, en total un coste de 1.600 euros. En descanso no habría salario, pero sí cotización a la seguridad social y, por tanto, un coste de 400 euros sin prestación de trabajo que reciba la empresa. Ante esta situación, ¿qué solución ofrece la legislación? La del contrato de interinidad. Contratar una persona sustituta que desarrolle el trabajo que venía realizando a la persona que está en suspensión de la relación laboral, al cual la empresa, evidentemente, le debe de abonar su salario y su seguridad social. Pero en este caso, al establecerse como sustitución de la persona en descanso, la empresa debe abonar el salario, pero no tendría ningún coste de seguridad social. A su vez, el coste de la trabajadora o trabajador sustituido sería cero. Vamos a verlo con un ejemplo. El trabajador o trabajadora sustituido durante el tiempo de descanso, o riesgo durante el embarazo, o riesgo durante la lactancia, pues salario cero, cuotas de seguridad social cero, total coste cero. Entonces el ahorro sería de 400 euros. Y la persona que se pueda contratar sustituta se le abona su salario de 1.200 y no tendría que cotizar nada. O sea, que tendría bonificación del 100% de la cuota empresarial, con lo cual el ahorro también sería de la parte de la cuota de la empresa por ese trabajador sustituto. Entonces el ahorro sería de 400 euros por cada uno de ellos. En definitiva, que sin sustitución la cuota empresarial de la seguridad social es el coste para la empresa. Con sustitución, el salario del trabajador sustituto, pero sin cuotas empresariales de seguridad social. En definitiva, el coste del trabajador sustituto es menor que el coste del trabajador sustituido antes del nacimiento.
¿Y eso por qué? Porque el beneficio que establece la legislación, y lo establece desde hace bastantes años, es una bonificación del 100% de la cuota empresarial relativa al trabajador sustituido y una bonificación igualmente del 100% de la cuota empresarial del trabajador sustituto. En este caso, el trabajador sustituto sí que tiene que cotizar su parte, pero esa no va a cargo de la empresa, sino que se le descuenta por parte de la empresa al trabajador en el momento de practicar la liquidación de la nómina. ¿Qué exigencias tiene esta bonificación por contratación de interinidad? Debe ser de un trabajador desempleado. Vale con que sea un solo día. La duración máxima de la bonificación es para sustituir en situaciones de maternidad, de paternidad, de adopción, de acogimiento, coincidirá con las respectivas suspensiones de los contratos. Y en caso de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, durará hasta que se inicie el descanso por maternidad, que es el riesgo durante el embarazo, o hasta que el lactante cumpla 9 meses. Otras exigencias más bien formales con respecto al contrato. El contrato debe formalizarse siempre por escrito y debe especificar claramente cuál es la persona sustituida, la causa de la sustitución. Normalmente la sustitución de interinidad en caso de descanso por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo de entrar a la lactancia, será a jornada completa, salvo situaciones específicas en que el trabajo de la persona sustituida lo fuera a tiempo parcial. La bonificación se establece durante el tiempo en que coincidan el descanso por esas situaciones y la sustitución de interinidad. No vale, por ejemplo, que la sustitución se establezca con un trabajador que ya estuviera vinculado a la empresa. Debe ser una contratación que se realice al menos desde el día, como mucho, desde el día del descanso de maternidad-paternidad. Y el contrato se extinguirá cuando se incorpore la persona sustituida. Hay algunas exclusiones. No se permite esta bonificación con contrataciones que se realicen con cónyuges o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o contratos celebrados por las administraciones públicas. Hay alguna particularidad desde el punto de vista laboral que afecta a esta contratación y es la de saber si la persona contratada para la sustitución debe de recibir alguna indemnización al término del contrato. Y hay que decir que hasta la fecha en el Estatuto de los Trabajadores nunca se ha recogido una indemnización. Está claro cuál es el objeto de la contratación, es estrictamente la sustitución y eso no da derecho a indemnización de ningún tipo porque la vigencia del contrato estaba bien definida en su creación, en su realización. ¿Y se puede despedir al trabajador sustituido durante la maternidad o paternidad? Pues siempre que se den causas que normalmente en activo también fundamentaran el despido, como pueden ser despido disciplinario, despido objetivo o despido colectivo. Ahora, desde luego, nunca puede ser causa de despido el embarazo o la maternidad. En este caso, pues lo más normal es que pueda declararse nulo. Al reincorporarse el trabajador sustituido, el contrato de interinidad pues vence automáticamente, sin más. Y al sustituto solo procede a abonarle las vacaciones, como estaba diciendo, las vacaciones pendientes sin ninguna indemnización. Y ya para finalizar, sobre el coste, pues también un apunte sobre el régimen especial de trabajadores autónomos. Ha habido algún cambio con respecto a la legislación anterior. En esta situación de descanso, como en cualquier situación de incapacidad temporal, siempre ha existido obligación de cotizar, como lo decíamos antes, para el trabajador en la empresa, pero también está establecida una bonificación para ese periodo de descanso, justo en el mismo periodo de descanso. Pero ha habido un cambio desde el año 2019. En el año 2019 hubo un cambio legislativo sobre todas estas materias, fundamentalmente sobre las prestaciones para estas situaciones, que comenzaron a estar en vigor el 1 de abril y con alguna progresión en cuanto a sus medidas, por ejemplo, en cuanto a la duración del descanso por maternidad, por paternidad, por riesgo durante el embarazo, por riesgo durante la lactancia natural y las otras situaciones que vimos al principio. También en cuanto a la denominación, porque a partir de ese momento empezó a llamarse prestaciones por subsidio por cuidado, por nacimiento y cuidado de hijos, sin diferenciar maternidad ni paternidad.
En la legislación anterior se exigía también, para que el autónomo tuviera una bonificación, que se contratara a una persona en sustitución del padre o la madre. Desde el año 2019 para acá ya no es necesario, sino que se aplica una bonificación de las cuotas del 100% si el trabajador autónomo tenía elegida la base mínima, del 100% de la cuota durante el tiempo de descanso. Y terminado el descanso por la maternidad, también existe una bonificación por reincorporación de 60 euros de cuota si se ha optado por la base mínima de cotización durante 12 meses. Y esto actualmente es de aplicación automática. Es de aplicación automática tanto la bonificación durante el descanso por maternidad y es de aplicación automática la reincorporación sin que deba mediar acreditación de que después del descanso por maternidad o paternidad se ha reincorporado al trabajo, sino que una vez finalizado el descanso y finalizada, por tanto, la bonificación aplicable a ese periodo, pues se aplica la bonificación por reincorporación. Entonces, yo creo que esto es lo fundamental, el dato de que la maternidad, la paternidad no suponen ningún coste para la empresa, sino que supone ahorro, porque la contratación de una persona que le sustituya en el puesto de trabajo y que preste a la empresa el trabajo que estaba desarrollando la persona sustituida, solamente tiene el coste del salario, pero se ahorra el coste de seguridad social de la persona sustituta y también la cotización de la persona sustituida, que en caso de no realizarse la contratación debería hacer la empresa. Por tanto, es más ventajosa la sustitución de una persona en descanso por maternidad o por paternidad que la misma continuidad en la situación anterior al embarazo y a la maternidad. Habría que decir algo quizá más añadido aquí a esta presentación. Del riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural. ¿En qué consisten las prestaciones? Yo creo que ya no es el objeto, pero bueno, son situaciones protegidas. El riesgo durante el embarazo no es estrictamente una situación de dificultad para el embarazo que le surja del estado de salud de la madre, sino de la imposibilidad de continuar con el embarazo por los daños que pueda provocar el puesto de trabajo a ese embarazo, al bebé, y la imposibilidad de la empresa de ofrecerle otro puesto alternativo. Esa situación está protegida, se produce un descanso de la madre, recibe un subsidio y la sustitución de la madre por parte de la empresa, en cuanto al coste, es lo que hemos expuesto. Y lo mismo sucedería durante la lactancia natural si hubiera el mismo riesgo. Y es lo que tengo que decir al respecto. Muchísimas gracias, Salvador. La verdad es que yo creo que nos ha quedado, bueno, no claro, sino clarísimo, ¿no? Esa falsa creencia, ¿no? Que veníamos arrastrando los empresarios, que sí, bueno, porque si alguien un trabajador o trabajadora solicitaba la baja, pues que iba a ser bueno, un coste, una catástrofe y demás, ¿no? Entonces, creo que, por una parte, está bien establecido las medidas de ayuda a la natalidad desde el punto de vista de cotización, con soluciones importantísimas, como comentas, como el contrato de interinidad, que me parece un contrato fantástico para no solo el trabajador o trabajadora que tenga que descansar por la maternidad, sino porque además pues, se genera en cierto modo empleo y, por supuesto, sin coste. Ahora sí que sin coste, o sea, coste cero para la empresa, ¿no? Incluso un ahorro de esos 400 euros que decías, ¿no? Y nos da pie a pensar, pues eso, ¿no? Que los empresarios digan, bueno, pero no solo tenemos estos costes, sino tenemos alguno más, ¿no? Por ejemplo, tengo por aquí alguna cosilla que voy a aprovechar un poco para cerrar ya también esta jornada, que hemos dicho que iba a ser breve. De verdad es que el tiempo, Salvador, ha sido genial porque creo que es lo que necesitamos, ¿no? En este modo virtual en el que estamos inmersos.
pues el hacer las cosas rápidas y directas, ¿no? Para poder continuar. Lo que comentaba es que esos costes de oportunidad, que sí que el empresario realmente lo siente, y realmente lo que es esa ausencia, ¿no? de la persona con la que está teniendo la relación laboral, y dice, oye, pero es que ahora deja el puesto de trabajo, la responsabilidad que tiene, eh, toda la interactuación con el equipo, los clientes, todos esos contactos. ¿eh? Nosotros también desde Familias Numerosas queremos contar con ello a lo largo del 2021. Queremos hacer determinadas cosas como tener un sistema de formación a disposición de las empresas que lo quieran. Será formación sobre todo online, para que lo puedan aprovechar a nivel, bueno, a nivel también virtual. Vamos a aprovechar las nuevas tecnologías. Estos son pequeños avances que voy a decir ahora para cerrar la jornada, y que iremos ampliando en diferentes sesiones, en diferentes pequeñas píldoras formativas, ¿no? que vamos a realizar. Podemos contar con una formación a disposición de la empresa, tanto para el trabajador que está de baja como para alguien que le pueda llegar a sustituir. Queremos contar en el año 2021 también con una agencia de colocación donde, virtual, sin coste, para que las empresas que prevén que van a tener necesidades laborales, bien producidas por este motivo o por otro, ¿no? Pero como estamos en el momento de estudiar la modalidad, querer ponerlo a disposición también de las empresas, esa agencia de colocación, de decirnos qué tipo de puesto de trabajo necesita, qué tipo de puesto de trabajo tiene que sustituir, ¿vale? Mediante esos contratos de interinidad o cualquier otro que se nos ocurra, ¿vale? Y con eso, pues yo creo que damos por finalizada la presentación y la jornada. Creo que ha sido, muy beneficiosa. Las explicaciones de Salvador han sido muy claras, directas. Creo que se han, bueno, pues, disipado todas esas falsas creencias que podían girar en torno a las bajas de maternidad. Y si, bueno, pues desde FEFANEX y AFANORTE podemos aportar ese granito de arena en contribuir a la natalidad por la parte que nos toca, pues para todos, muchísimas gracias. Salvador, lo dicho, muchas gracias por vuestra colaboración. Encantado. Y a ver si nos podemos ver en próximas reuniones. De acuerdo. Pues nada, Muy muchas bien. gracias a todos. De acuerdo. ¿Vale?